will send me someone to love. He was singing all alone, turned his lava into stone until he was on the brink of extinction. Pues donde nos cogió la hora el último día era en el principio de D'Alembert. Lo que habíamos hecho era reescribir las leyes de Newton, que eran nuestro axioma, nuestro postulado de la mecánica, una observación empírica de la que vamos deduciendo otras cosas. Aquí están. Y la habíamos cambiado por esta formulación, en la que f sub i menos p punto sub i por los desplazamientos virtuales de cada uno de los elementos del cuerpo, todos sumados, era 0. Aquí reconocemos el trabajo virtual y este término es nuevo, en estática no salía. Y habíamos arguido que las fuerzas eran las aplicadas, porque claro, los desplazamientos virtuales eran compatibles con las ligaduras y claro, las ligaduras ideales no realizan trabajo, o sea que las podemos directamente quitar de aquí, las fuerzas de ligadura no salen. El primer término lo habíamos reescrito igual que en estática, en términos de las coordenadas generalizadas y la fuerza generalizada. Y estábamos intentando manipular este término, ¿por qué? Para ver si lo podíamos reducir a algo que se pareciera a una energía que conocemos. Aquí tenemos el trabajo, eventualmente el potencial, pues esto que tiene que ver con el movimiento, eventualmente podríamos intentar llevarlo a la energía cinética, que es lo que estaba trabajando. Bien, entonces para llevar esto a la energía cinética, habíamos manipulado un poquito el p punto sub i delta de r sub i de esta manera. La última ecuación que diera esta, lo tenemos escrito como la derivada respecto al tiempo de esto, menos masa por velocidad por la derivada respecto al tiempo de esta cantidad, que no es particularmente transparente. Lo que hace esta cantidad es pasar de la coordenada física, la de cada trocito del sistema, a las coordenadas virtuales. Porque claro, estas a lo mejor son 3n. Imaginemos que cogemos un objeto sólido y lo partimos en trocitos. Pues n trocitos, 3n coordenadas de estas. Sin embargo, aquí me basta con decir dónde está el sólido y en qué orientación. Con 6 coordenadas me arreglo. Luego, todo lo demás son coordenadas que están ligadas unas a otras. ¿Vale? O sea, esa es la ventaja de pasarlo aquí. Hemos cambiado de las R's a las Q's y ahora estamos manipulando un poquito a ver si podemos escribir esto de otra manera. ¿Vale? Bueno, pues sigo desde ahí. Habíamos visto también en el último paso que la derivada respecto al tiempo y la derivada parcial respecto a la coordenada las podíamos intercambiar. Se dice que conmutan. Pues voy a observar algo sobre este término. Si quiero irme a la energía cinética, aquí tengo la velocidad, pero aquí no. Entonces necesito hacer alguna observación que me pase esto a la velocidad. Así que vamos a empezar aquí. La derivada de R respecto a QJ es igual a la suma sobre K, derivada de R respecto a Q sub K, delta de JK. ¿Recuerdan la delta de Kronecker? Es 1. Entonces, para pasar, ¿qué estaba diciendo? Para pasar este término hacia la energía cinética, necesito que aquí en vez de R aparezca R punto. Bueno, así que un poquito de álgebra lineal, que como todos tienen aprobada, vamos a escribir esta derivada de raíz respecto a Q sub J como una suma sobre K con la delta de Kronecker. La delta de Kronecker era 1 si J es igual a K y 0 si J es distinto de K. Entonces, si J es igual a K, puedo quitar la suma, porque solo es un término de todos los que hay aquí, aquel término en el que K es igual a J, y poner aquí la J, y queda esto. O sea que esto es una identidad trivial. Bien, y ahora esto lo voy a escribir, esa delta la voy a escribir de la siguiente manera. Esto es otra identidad, como la derivada parcial de Q punto sub K respecto a Q punto sub J. Es la derivada de la velocidad, componente késima, respecto a la velocidad, componente jésima. Porque las velocidades de cada una de las coordenadas, si las coordenadas son independientes, las velocidades también. Ya hemos resuelto las ligaduras. O sea que si varío cualquiera de ellas, solo esa misma depende de sí, las otras no. O sea que esto o es 1 o es 0. Si K es igual a J es 1 y si no es 0. Así que eso es una delta de Kronecker. ¿Qué resulta? Pues es la parcial, voy a sacar esta fuera, la parcial respecto a Q punto sub J de la suma sobre K, derivada de R sub I respecto a Q sub K por Q punto
su k. Y le aplico la regla de la cadena. Aquí estoy derivando respecto a q y derivando q respecto a k. Eso es lo mismo que derivar la r respecto a t. Aplicamos la regla de la cadena. Y claro, son dos derivadas encadenadas, la r con q, la q con t. Así que esa es la derivada de r respecto a t. Resultando en la derivada de r punto, la velocidad, su i, respecto a q punto, su j. O sea que eso es muy curioso, esa fórmula es muy curiosa. Resulta que como esas coordenadas son independientes, puedo coger derivada de r respecto a q y ponerle el puntito arriba y abajo. ¿Vale? He cambiado la derivada de r respecto a q, eso es como dependen las coordenadas de los trocitos del sistema respecto a las generalizadas, por cómo dependen las velocidades de los trocitos del sistema respecto a las velocidades generalizadas. Es fácil de memorizar, el punto se va arriba y abajo. Burrada matemática en general, pero aquí funciona, ¿vale? Bien, ¿dónde estábamos? Entonces eso lo voy a sustituir aquí. ¿Y cómo queda el trozo B? Pues queda, es la p punto sub i, en realidad es menos b, porque lo que voy a escribir es la suma de p punto sub i por delta r sub i. Y eso es la suma en i de la derivada respecto al tiempo de m sub i, r punto sub i, parcial r punto sub i respecto a q punto sub j, lo que acabamos de hacer. Y el otro trozo al que ya le habíamos echado un vistazo, m sub i, r punto sub i, parcial de r punto sub i respecto a q sub j, que sigue siendo un poquito oscuro. Pero enseguida llega la luz. Aquí las derivadas son distintas. Fijémonos que hay un puntito, esto es la velocidad generalizada, esto no, eso es la coordenada generalizada, no su velocidad. Bueno, pues vamos a buscar la energía cinética. Ahora ya no es tan difícil, porque aquí tengo algo que es cuadrático en la velocidad y aquí tengo algo que es cuadrático en la velocidad. Así que sustituimos la energía cinética, que era un medio de la suma desde i igual 1 hasta n de m sub i por la velocidad de cada i al cuadrado, r punto sub i cuadrado. La puedo intentar sacar ahí. Pues suma sobre i, derivada respecto al tiempo, no voy a hacer nada. Y aquí tengo r punto por r punto, y claro, la derivada, tal como la veo aquí, puedo considerarla como la derivada de r punto al cuadrado. Me falta un 2 que ajusto, y esto es la derivada respecto a q punto, derivada parcial respecto a q punto sub j de m sub i, r punto sub i al cuadrado partido por 2. La otra lo mismo, tengo aquí la derivada respecto a q sub j. Pero si tengo algo sin derivar por algo derivado y son lo mismo, eso es lo mismo que derivar el cuadrado. Así que esto es m sub i derivada respecto a q sub j. Voy a poner igual la m dentro para que sea incluso más claro. La m es constante, entra y sale de la derivada. Veces r punto sub i al cuadrado partido por 2. Y ya lo tenemos. Cierro por aquí y cierro aquí. ¿Qué reconocemos? Aquí veo la derivada respecto al tiempo de la... Voy a escribirlo. Veo la derivada respecto al tiempo de la derivada respecto a la velocidad generalizada de la energía cinética. Y aquí ¿qué veo? Menos la derivada respecto a la coordenada de la energía cinética. Momento, la energía cinética solo dependía de las velocidades, no dependía de la posición. ¿Por qué la estoy derivando respecto a la posición y no pongo 0? Porque no estoy en las coordenadas de los elementos de cada uno de los trocitos del sistema. Estoy en las coordenadas generalizadas que pueden ser cualquier cosa. Y entonces, claro, a lo mejor la energía cinética sí que depende de la Q, lo vamos a ver en algún ejemplo. En cuyo caso, ahí sale la derivada, no 0. Bueno, pues ya lo tenemos. Vuelvo a la ecuación de D'Alembert. Esa parte es un poquito tediosa, si la quieren volver a ver está hecha en el libro de Goldstein. ¿Hay pregunta? Hay una delta de QJ multiplicándolo todo. Donde quiera, esto es una ecuación, luego aquí falta una delta de QJ. Gracias. Y por aquí lo mismo, una delta de QJ. Ok. Delta de QJ
Estaba en la línea anterior, multiplicándolo, y por aquí hay una delta de QJ. ¿De acuerdo? Gracias. Vale. Entonces vamos a volver a la ecuación que era el principio de D'Alembert, que queda así. J igual 1 hasta n, derivada respecto al tiempo de la derivada de t respecto a q.j menos la derivada de la energía cinética respecto a QJ, que es esto, lo estoy copiando de ahí abajo, y luego teníamos un término más que era el mismo que en estática, la fuerza por el desplazamiento virtual, que me deja por aquí una QJ, una fuerza virtual. Bueno, ahora es una fuerza real porque el sistema está en movimiento, lo que sí es una fuerza respecto a la coordenada generalizada, todo multiplicado por el delta QJ que acabamos de encontrar, igual a 0. ¿Vale? Eso es la ecuación de D'Alembert. Y eso es cierto para cualquier variación de las Qs. Así que si eso es cierto para cualquier delta de QJ, tiene que ser cierto que la llave sea 0. Así que esta llave es 0. Os sonará chino en este momento. Es la primera vez que lo veis, ¿verdad? Eso es la ley de Newton. No es más que la ley de Newton escrita en coordenadas generalizadas. Lo vamos a ir viendo. Vamos a ver un ejemplo. La partícula en un plano, para que sea trivial. Y luego hago la esfera. La partícula en un plano tiene 2 grados de libertad, sobre los que lo sabéis todo. Simplemente vamos a ver que eso no viola ninguna intuición que tengáis anterior. Así que las coordenadas generalizadas para la partícula en el plano, adivina qué, van a ser las coordenadas cartesianas x e y. Ponemos la partícula por ahí y la caracterizamos por una x y una y. La energía cinética es un medio de la masa de la partícula por x punto cuadrado más y punto cuadrado. Y ahora voy a utilizar esta fórmula. Y la partícula es libre, así que no hay fuerzas sobre ella en este momento. Como no hay fuerzas, la Q es 0. De esta Q no me preocupo. Como la energía cinética solo depende de las velocidades, la parcial de t respecto a las coordenadas generalizadas, que son la parcial de t respecto a x y la parcial de t respecto a y, ambas son 0. Así que no hay este término y no hay este término, solo queda el primer término. Y el primer término es la derivada respecto al tiempo de parcial de t respecto a x punto igual a 0. Primer término igual a 0, y para la otra coordenada lo mismo. Esto hay que hacerlo para cada una de las coordenadas. Fijaos que son n ecuaciones numeradas por el subíndice j. O sea que lo tengo que hacer para cada una de las coordenadas. Derivada respecto al tiempo, parcial de t respecto a y punto igual a 0. Si derivo aquí, baja el 2, m por x punto, es decir que esto es mx punto, esto es m y punto. Lo estoy derivando una vez más. Al derivarlo una vez más, lo que queda es masa por aceleración x igual a 0, masa por aceleración a lo largo del eje y igual a 0. Que son las ecuaciones de Newton de una partícula libre en un plano. Está claro, ¿no? Claro, en este caso, el término parcial de t respecto a q no juega, porque las coordenadas del elemento, la posición del punto y las generalizadas coinciden. Vamos ahora con un ejemplo donde no coincidan, y entonces tenemos un término más. ¿Vale? Y esa es la partícula sobre la esfera. Coordenadas esféricas, tenemos, como siempre, el ángulo polar θ y la proyección sobre el plano, que respecto al eje X me da un ángulo azimutal φ. Sin sorpresas. Entonces tengo que escribir la energía cinética, que es lo que sale en esta fórmula, en términos de θ y φ. Bueno, la energía cinética de una partícula es un medio de mr punto cuadrado. Siempre se funciona así. Uno se escribe esto para todas las partículas del sistema y luego cambia las coordenadas generalizadas. Como solo hay una partícula, solo hay un término. Si hubiera en mayúscula partículas, habría que poner aquí un sumatorio. Pasar a las coordenadas generalizadas, la energía cinética, haciendo aquí un cambio de variable, y entonces sacar aquellas derivadas. Bien, esto es un medio de mr cuadrado por el vectorcito r punto al cuadrado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que caracteriza la esfera? Que el módulo de r es constante. Entonces el módulo no lo derivo y sale de la derivada.
Lo que queda dentro de la derivada es solo la dirección. La partícula está atada a la esfera, puede cambiar de posición direccional, de ángulos, pero no puede cambiar de distancia al origen. Eso es la condición de que la esfera tenga radio A constante. ¿Vale? Así que esto es una constante que es igual a A cuadrado. Y aquí me queda un medio de m a cuadrado por r punto cuadrado. ¿Preguntas sobre esto? Planteado está. A partir de aquí es sacar esa derivada para obtener la energía cinética y luego sacar derivadas de la energía cinética para obtener la ecuación de movimiento. Esto está igualado a 0. Pues R es seno de teta coseno de phi. Seno de teta, seno de phi. Y coseno de teta, como vimos al principio de curso, si sumo los cuadrados, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, me queda el seno de teta, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, eso tiene módulo 1, perfecto, y es claro que apunta en la dirección radial, ¿vale? Tal como hemos definido esto. Entonces puedo derivar aquí. Y así pueden sacar la derivada en cartesiana, si no se acuerdan de la fórmula en coordenadas esféricas. Derivan esto y escriben esto que pongo. ¿Vale? Esa es la fórmula en esféricas. La manera de obtenerla en cartesianas es derivando esta y viendo que salen trozos que reconstruyen el vector teta y el vector phi. Como hay dos variables, teta y phi, hay que derivar respecto al tiempo y salen teta punto y phi punto. Y el seno de teta lo reconocemos como la longitud en los planos que van siendo paralelos al plano ecuatorial, pero que cada vez cortan a la esfera en un subconjunto del plano más pequeño. ¿Qué pasa? ¿No te suena? Ese gesto ha sido de no me suena. ¿Qué es? Otra cosa, vale. Bueno, pues sustituyo este R punto aquí. Entonces la energía cinética queda un medio de m a cuadrado teta punto cuadrado más seno cuadrado por phi punto al cuadrado, que he usado que esos vectores unidad también tienen módulo 1, con lo cual lo que queda ya, teta por teta es 1, phi por phi es 1, y si hubiera un teta por phi es 0. O sea que queda esto, son perpendiculares. Ya tengo la energía cinética, primer paso conseguido. Eso es la energía cinética de la partícula sobre la esfera en coordenadas generalizadas. Atentos a que depende de la coordenada generalizada. Ese seno que se nos ha colado, que nos dice que los radios en el ecuador son más largos que los radios cilíndricos en latitudes altas, es decir, no los radios hasta el centro, sino los radios tomados desde el eje de giro, ¿vale? Pues ese seno, esa teta es la coordenada generalizada, o sea que eso me va a dar una dependencia de la energía cinética en la Q, y aparece el segundo término. ¿Hay alguien perdido? Todo el mundo lo ve, ¿no? Al cambiar a coordenadas generalizadas es posible colocar una dependencia en la energía cinética de la coordenada generalizada. Bueno, pues ahora con eso vengo a la ecuación de D'Alembert y saco la ecuación de movimiento. Voy a necesitar varios trozos. Aquí veo la derivada de t respecto a phi, y esa es 0, porque esta ecuación depende de phi punto, pero no depende de phi. Luego veo la derivada de la energía cinética respecto a teta, y esa no es 0. Esa es el 1 medio de m a cuadrado por 2 seno de teta coseno de teta phi punto cuadrado, que sale de derivar el seno, 2 seno coseno veces teta punto veces phi punto cuadrado. Eso. Bien, seguimos. ¿Qué más necesitamos? Necesito la derivada parcial de t respecto a phi punto, que sale aquí, en ese término. Y eso es 1 medio de m a cuadrado por 2 seno cuadrado de teta por phi punto. Eso simplemente sacar la derivada de este término. Luego necesito la derivada de la energía cinética respecto a teta punto. Tengo una coordenada generalizada más, esta teta, y ahí veo una teta punto. Derivo.
Y ese es más fácil. 1/2 de m² por el 2θ punto. Y como no hay fuerzas aplicadas, la partícula se mueve sobre la esfera, pero aparte de eso está libre, no tengo ninguna fuerza generalizada en estas coordenadas, porque esas coordenadas resuelven la ligadura. Si estuvieran cartesianas, tendría 3 ecuaciones en vez de 2 y a cambio habría una fuerza de ligadura que sería la normal, que aprieta la partícula contra la esfera para que no se escape. Como estamos en coordenadas generalizadas, no hay fuerza de ligadura y aparte de eso la partícula está libre, así que no hay ninguna Q. Así que ya puedo escribir las ecuaciones de D'Alembert que resultan. La correspondiente a la primera coordenada, Q1 igual a θ, pues es, la escribo en 2 pasos, derivada respecto al tiempo de aquí, de la derivada de t respecto a θ punto, que tengo aquí, 1/2 de, bueno, el 1/2 se cancela con el 2, simplemente m² θ punto. Y luego tengo otro término que es la derivada de t respecto a θ, y la he escrito ya, está aquí. Esta es menos 2 seno de θ coseno de θ phi punto al cuadrado por m igual a 0. Simplifico. La derivada de m² es 0, así que solo derivo θ. La m se cancela con la m. Me debe faltar un a² aquí. ¿Dónde lo veo? Este a² me lo he dejado. Lo cancelo también. ¿Y qué queda? Que θ segunda, la aceleración, es igual al seno de θ por el coseno de θ por phi punto al cuadrado. Que no es 0. Era 0 en el plano. Si la partícula estaba en el plano, salía x segunda igual a 0. Aquí no. θ segunda depende de la velocidad en phi, por estar restringidos a la esfera. ¿Vale? Este término viene de aquí, el segundo término de la ecuación de D'Alembert, que era el que nos causaba algún problema intuitivo. No sabemos dónde teníamos esto muy bien. ¿Se entiende? La otra ecuación, elegimos Q2 igual a phi. Y bueno, no hay segundo término en este caso, solo tenemos este de aquí arriba, que entra aquí, así que hay que derivar respecto al tiempo. Derivada respecto al tiempo de la parcial de la energía cinética respecto a phi que tengo allá arriba igual a 0, y esto es phi segunda igual a menos cotangente de θ por phi punto por θ punto. Al contrario que en el plano en que las ecuaciones de la aceleración cartesianas eran independientes, ambas igual a 0, aquí están ligadas. θ segundo no es 0, es algo que depende de phi. Phi segunda no es 0, es algo que depende de θ. A cambio no hay ligadura, no hay fuerza de ligadura. Y en vez de 3 componentes, seguimos con 2. ¿Se entiende el procedimiento? Esto lo tienen que saber hacer como el abecedario de carrerilla. Tienen que entender rápidamente, en cuanto den un sistema, qué partes tiene, qué coordenadas generalizadas. Una vez hecho eso, se escribe la energía cinética habitual, la suma de 1/2 de mv² para todos los trocitos, se pasa eso a coordenadas generalizadas y con las coordenadas generalizadas se calculan esas derivadas. ¿En qué línea? Segunda línea. ¿Más? Tercera línea. ¿Sí? Sí. En esta. Falta un punto. ¿Eso es lo que quieres? Vale. Que te dé un paso más en algún sitio. ¿Cuál? ¿De la segunda a la tercera línea o...? Esta. Sí. Vamos a ver. Tengo que derivar respecto al tiempo la derivada de la energía cinética respecto a phi punto, que tengo aquí arriba. Cancelo el 2. m² es constante, lo puedo sacar fuera. m² sale fuera. Y luego queda seno cuadrado de θ phi punto. Phi punto igual a 0. ¿Correcto? Sí, porque la energía cinética no depende de phi en este caso. O sea que no debe haber más. Vale. Entonces ahora, como eso está igualado a 0, este término me puedo olvidar. Y me queda la derivada del primero,
que es 2 seno de teta coseno de teta por teta punto, y ahora por phi punto sin derivar. Y luego me queda seno cuadrado de teta por phi punto derivado, que es phi segunda. Phi segunda, todo igualado a 0. Voy a cancelar un seno. Cancelo un seno, aquí y aquí. Y ahora paso esto al otro lado, lo cual me da el signo, y el seno al otro lado dividiendo, lo cual me da la cotangente. Y veo que me he dejado un 2, ¿no? ¿Protestas por eso? Hay un 2 por ahí. A ver, seno cuadrado es 2 seno de teta coseno de teta, el seno pasa dividiendo y me falta ese 2. O sea que por aquí habría un 2 probablemente. ¿Vale? Ese es el procedimiento. Pero bueno, el problema ahora mismo no me interesa mucho, no voy a resolverlo. Lo que me interesa es el procedimiento para pasar de las ecuaciones de D'Alembert a las ecuaciones de movimiento. ¿Ok? Bueno. Pues voy a reescribir esto levemente. Si todo el mundo que estos son las leyes de Newton, voy a reescribirlas levemente, de la manera un poquito más habitual, más elegante, cuando las fuerzas dependen de potenciales. Porque aquí no he asumido que las Qs vengan de un potencial. Entonces, ¿qué ocurre? La fuerza aplicada es la derivada de algún potencial respecto a R sub I. Eso es para una partícula, para un trocito del sistema. Vamos a pasar esta frase a coordenadas generalizadas. Entonces, eso quiere decir que Q sub J, que por la regla de la cadena la teníamos así, ¿vale? Esto lo vimos en la última clase. Ahora las Fs van a venir de un potencial, o sea que donde pone F voy a poder sustituir menos el gradiente respecto a la coordenada yésima, y estos son vectores, con lo cual aquí tengo un vectorcito. La partícula yésima, aquí hay x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3, es una notación muy compacta. Esto quiere decir qué componente cartesiana, esto quiere decir qué partícula. ¿Vale? Bien, pues cada una de las fuerzas viene de un potencial, todas son potenciales. Otro día hablaré de fuerzas disipativas que dependan de la velocidad y cosas por el estilo. Esas son las más fáciles. Bueno, sustituimos esto aquí, y claro, aquí vemos un potencial derivado respecto a la coordenada R, eso es lo que es el gradiente es la derivada respecto a R. Pero yo también la coordenada R derivada respecto a Q. O sea que esto está preparado para aplicar la regla de la cadena. No es más que la parcial del potencial respecto a QJ. Derivo el potencial respecto a R, R respecto a Q, sumo sobre todas, en neto es como si derivara el potencial respecto a Q y arrastro el menos. ¿Vale? Bueno, pues ¿cómo queda la ecuación de movimiento? Voy a sustituir esto en la ecuación de D'Alembert, y entonces queda que la derivada respecto al tiempo de la derivada de la energía cinética respecto a Q punto sub J menos la derivada de la energía cinética, ese menos es este menos, meto el potencial en la derivada respecto a Q, observación, aquí estamos derivando respecto a Q y aquí también, o sea que puedo agrupar los dos términos y queda T menos V, ¿vale? Derivado respecto a QJ igual a 0. Casi lo mismo de antes, excepto que ahora hemos agrupado en un término que es como una fuerza, la fuerza de verdad, una fuerza sobre la coordenada generalizada, y un término que nos venía de la energía cinética. Y la ecuación se parece a la de Newton. Para una partícula esto simplemente dice aceleración menos este 0 y aquí queda la fuerza. Masa por aceleración menos fuerza igual a 0. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa si el potencial no depende a su vez de las coordenadas generalizadas? Entonces, esta derivada actuando sobre el potencial de las coordenadas generalizadas, no de las velocidades generalizadas. ¿Qué pasa si el potencial no depende de las velocidades generalizadas? De las coordenadas depende, claro. Fuerza es el gradiente de...
Bien, pero si no depende de las velocidades, o sea que en particular estamos excluyendo fuerzas de tipo magnético y tal, esas las trataremos separadamente, pues aquí le puedo sumar v o le puedo restar v, porque al sacar la derivada respecto a la velocidad, esta frase dice que da cero. La derivada parcial de v respecto a q punto, cualquier q punto es cero, es lo que dice matemáticamente esa frase. Entonces, el potencial puede entrar y salir de aquí, con lo cual queda la derivada respecto al tiempo de la parcial, y voy a definir este t menos v como L, lo meto ahí, la parcial de esa letra L respecto a q punto, J, menos la parcial de L respecto a QJ, igual a 0. Bueno, de eso se debe dar cuenta Lagrange, porque esta L me suena a algo y se llama función de Lagrange o lagrangiano. En castellano, la L es el lagrangiano. Es la energía cinética total del sistema menos el potencial total. Si expresamos esa combinación T menos V en coordenadas generalizadas y sacamos estas derivadas, hemos obtenido las ecuaciones de Newton. O sea que para fuerzas que caen de un potencial, estas son las leyes de Newton en coordenadas generalizadas, ¿vale? Se deriva esa función lagrangiana respecto a Q punto y se deriva respecto al tiempo. A continuación se le resta la derivada de L respecto a Q. Sigue teniendo el aroma a masa por aceleración menos fuerza igual a 0. Ejemplo, si la energía cinética no depende de las coordenadas, aquí solo queda el potencial. Y la derivada del potencial respecto a la X es la fuerza, y respecto a la Q la fuerza generalizada. ¿Se entiende? Pues esto tienen que hacer 100 o 200 ejemplos. O sea que cuando tengan un rato tonto, en vez de hacer un sudoku, un crucigrama, se escribe en un sistema, se sacan el lagrangiano y se sacan las ecuaciones de movimiento. ¿De acuerdo? Hay libros enteros dedicados a sacar ejemplos de esto. Y no lo digo en broma. Ya esto es como sumar, restar y multiplicar. ¿Vale? Hemos avanzado un par de años. Bueno. ¿Algún comentario sobre las coordenadas? En la demostración que he sacado antes, cuando he sacado de las leyes de Newton las de D'Alembert, he hecho alguna hipótesis que merece la pena comentar. Nota marginal. Si las ligaduras no son esclerónomas, esto es, las R sub i, que son las posiciones de los elementos del sistema, dependen de las coordenadas generalizadas, pero también del tiempo, ¿a quién se le puede ocurrir esa diablura? Ejemplo, alguien saltando sobre una cama elástica y ahora un objeto moviéndose sobre la membrana de la cama elástica. Y no quiero considerar el salto, solo quiero considerar el objeto. Entonces, claro, la membrana está cambiando de forma. Primero doy eso como una función del tiempo y eso obliga a que la posición de la partícula dependa de su coordenada generalizada sobre la membrana, pero además de algo exterior, de un tiempo que hay por ahí. O sea, que se puede complicar mucho. Bueno, imaginemos que ocurriera algo por el estilo, no sé qué ejemplo se me puede ocurrir, en el que la relación entre las coordenadas y las generalizadas dependiera del tiempo. ¿Vale? Eso no eran ligaduras esclerónomas. Las ligaduras esclerónomas eran aquellas en las que no teníamos una dependencia explícita del tiempo. Toda la dependencia venía implícita a través de las coordenadas. Las esclerónomas no tenían... Bueno, esas se llaman reónomas. En vez de esclerónomas, son las ligaduras reónomas. Bueno, pues entonces en todo lo que he hecho antes, al demostrar las ecuaciones de D'Alembert que están aquí arriba, hay más términos. ¿Por qué? Porque cada vez que aplico la regla de la cadena entre las U's y las R's, para cambiar derivadas respecto a R's por derivadas respecto a Q's, tengo que derivar un término más. El resultado es el mismo, se llega aquí. Pero ya no lo hago para no poner más caracoles por la pizarra, ¿vale? Lo tienen hecho en el libro de Goldstein o cualquier otro libro que trate la mecánica analítica. Pues todas las ligaduras holónomas han quedado resueltas. Ese es un problema resuelto. Ahora ya no hay más que sacar derivadas, que es algo algorítmico, automático. Puede ser más fácil o más difícil, más complicado, pero no hay que pensar.
Cada vez que tenga que resolver un sistema, construyo la energía cinética, construyo la energía potencial. Si no es potencial, pues las fuerzas que tenga, las que como buenamente pueda, y me pongo a sacar derivadas aquí. No hay más dificultad. ¿Vale? Pues vamos a poner como ejemplo el péndulo doble. Un péndulo que cuelga de otro. Ahí el potencial claramente es el gravitatorio. Así que se aplica que las fuerzas Q vienen de las V's, con lo cual puedo usar el lagrangiano. Ya quito las ecuaciones de D'Alembert y vamos a hacer un ejemplo de estas, que se suelen llamar ecuaciones de Lagrange o ecuaciones de Euler-Lagrange. Un péndulo con cable de longitud L1, un péndulo con cable de longitud L2. Esta altura va a ser H1, esta altura va a ser H2. El ángulo que forma el primer péndulo con la vertical sea Φ1. El ángulo que forma el segundo péndulo con la vertical sea Φ2. Busquemos el potencial. Quiero aplicar estas ecuaciones y bueno, el lagrangiano lo he borrado, lo restituyo. Tiene dos trozos, energía cinética y energía potencial. Voy a empezar por el potencial, que es más sencillito. Entonces, el potencial de las dos masas M1 y M2 a alturas H1 y H2 respecto al punto de suspensión, pues es menos M1G H1 menos M2G H2. Las coordenadas generalizadas aquí van a ser los dos ángulos, Φ1 y Φ2, que caracterizan completamente la posición del sistema de dos péndulos. Así que lo que tengo que hacer es eliminar H1 y H2 en términos de Φ1 y Φ2. Bueno, entonces H1 es, mirando el dibujo, el cateto adyacente del el cateto adyacente del ángulo Φ1, con lo cual esto tiene que ser L1 coseno de Φ1. Y H2 es el cateto adyacente del ángulo Φ2. Así que tengo que partir por aquí. Esto es el cateto adyacente del ángulo Φ2, con lo cual H2, que es toda la altura, porque ahora este péndulo puede llegar a tocar aquí arriba. No está restringido a estar por debajo de este, le podría pasar. O sea que tengo que tener cuidado porque H2 es H1 más L2 coseno de Φ2. Esto ya no es de mecánica, es de no equivocarse con la geometría. Igual a M1G L1 coseno de Φ1 menos M2G, donde me he dejado un menos aquí, menos M2G L1 coseno de Φ1 más L2 coseno de Φ2. Ya tengo el potencial en coordenadas generalizadas. Ahora la energía cinética. Cuando tenga la energía cinética lo puedo sustituir todo aquí y sacar las derivadas correspondientes. ¿Vale? Bueno, para construir la energía cinética vamos a empezar por la cartesiana, la newtoniana, que es un medio de M1 R.1 al cuadrado más un medio de M2 velocidad del segundo al cuadrado. Hay que convertir eso a los ángulos Φ1 y Φ2. Este de aquí es fácil. Esto no es más que L1 Φ.1 al cuadrado, como han hecho siempre. El cable es inextensible, la velocidad por tanto es perpendicular al cable, así que es la velocidad angular de siempre, L por la velocidad angular. Pero esto es más difícil. Entonces voy a rehacer el dibujito aquí un momento. Aquí está 1, aquí está 2. Esto de aquí es L1 seno de Φ1, esto es L1 coseno de Φ1. Esto es L2 coseno de Φ2 y esto es L2 seno de Φ2. Φ2 y Φ1. ¿Vale? O sea que Φ1 aquí tiene que ser este, Φ1. Bueno. ¿Por qué he hecho esto? He descompuesto la posición de los dos móviles en coordenadas cartesianas. Y las coordenadas cartesianas tienen lo bonito que se pueden sumar. Puedo sumar x1 más x2, y1 más y2. No puedo sumar las phi directamente, ahí tengo que tener más cuidado. Pero una vez que estoy en cartesianas, cojo y saco la posición de esa bola como la posición de la primera más la posición de la segunda.
Así que esto tiene de coordenadas cartesianas L1 seno de φ1 más L2 seno de φ2, coma, menos L1 coseno de φ1 menos L2 coseno de φ2. Esa es la posición R2. Entonces ahora puedo derivarlo. R.2 es igual a, si derivo el seno me queda el coseno. L1 coseno de φ1 por φ1 punto. Eso es la derivada de este término, más la derivada del siguiente. L2 coseno de φ2 por φ.2, etcétera. Igual para la otra, ¿vale? Una vez que lo tenga, lo sustituyo aquí. Entonces queda que la energía cinética es L1 cuadrado por M1 medios por φ.1 cuadrado más M2 medios L1 cuadrado φ.1 al cuadrado más L2 cuadrado φ.2 al cuadrado más 2L1 L2 φ.1 φ.2. ¿Por qué sale el producto mixto de la primera coordenada φ.1 por φ.2? Por culpa de esta combinación. Aquí tengo un trozo con φ.1 y otro trozo con φ.2. Al elevar al cuadrado se mezclan y eso me da un término cruzado, ¿vale? φ.1, φ.2, ¿y qué me falta? Coseno del primero, coseno del segundo, más seno del primero, seno del segundo. Y he terminado. Voy a poner aquí una raya. Si quieren, esa suma coseno-coseno más seno-seno lo pueden escribir como el coseno de la diferencia. Es el coseno de φ1 menos φ2. Si ayuda en algo, ¿vale? O sea que ya tenemos la energía cinética en coordenadas generalizadas. ¿Se entiende el procedimiento? He partido del potencial en cartesianas y de la energía cinética en cartesianas y he eliminado las R's en términos de las Q's. Las Y son las Q's. Bueno, pues ahora hay que venir a esta ecuación de movimiento y sacar las derivadas parciales de t menos v respecto a las velocidades, es decir, las phi punto, y las derivadas parciales respecto a las q's, es decir, respecto a las phi's. Igualar todo a cero y esas son las ecuaciones de movimiento del péndulo doble. Ejemplo, la derivada de t respecto a phi1, que necesito aquí, porque el lagrangiano, por tanto lleva t, hay que derivarlo respecto a la q, por tanto respecto a la phi, cada una de ellas. Así que me hace falta la derivada de t respecto a phi1. Pues esto es m2, l1, l2, phi.1, phi.2, derivada respecto a phi1 del coseno de phi1 menos phi2. Esto me va a dar, como derivo respecto a phi1, esto me va a dar menos el seno y no me saca un signo de dentro. O sea que esto es simplemente menos el seno de phi1 menos phi2. Y no hay más. Pero ahora me hace falta también la derivada del potencial respecto a phi1. Lo acabo de borrar, estaba aquí debajo. Si sacan una derivada de esta fórmula que teníamos respecto a phi1, pues esto es g por L1 seno de phi1 por m1 más m2. Había dos trozos con phi1, uno que venía de la partícula 1 y otro de la partícula 2. Porque claro, si subo las dos, el potencial aumenta debido a la masa 1 y debido a la masa 2. Ambas suben en el campo gravitatorio, por eso había dos términos. O sea que salen dos términos. Bien, vengo a la ecuación de Lagrange. ¿Y qué queda? Pues es feo, pero bueno. Lo voy a escribir entera. O saco antes la derivada. La voy a escribir entera de una vez. ¿Cómo queda esta ecuación? Sustituyendo. Me falta un trozo. Me faltan las derivadas respecto a las q punto. No puedo ir a la ecuación de Lagrange todavía sin tener esto. Me falta un trozo. A ver, voy a poner allí. Parcial de el lagrangiano respecto a phi punto 1. O sea, lo que hemos hecho con estas dos es calcular esto. Falta calcular esto. A ver, entonces hay que calcular la derivada de t y de v respecto a phi1 punto. ¿Vale?
Esto es la derivada de t menos v respecto a phi1 punto. Bien, el potencial no dependía de esta velocidad. Esa es una buena noticia. Me puedo quitar ese término, simplemente mirándolo. Pero sí tengo que derivar t respecto a phi.1, que es lo que normalmente me daría, al derivar aquí otra vez, la aceleración. Bien, pues esto, en coordenadas generalizadas es más difícil que la aceleración. Es m1 L1 cuadrado phi.1 más m2 L1 cuadrado phi.1 más L1 L2 m2 phi.2 coseno de la diferencia. Habría que sacar aquí la derivada respecto a phi.1. La veo aquí y la veo aquí. Hay que derivar eso. Ahora sí me puedo ir a la ecuación de Lagrange y ponerla entera. Entonces queda aquí m1 más m2 L1 cuadrado phi segunda 1, que viene de sacar la derivada respecto al tiempo de esto, phi.1, al derivar respecto al tiempo queda phi segunda 1. La derivada segunda de phi, 1. ¿Vale? Más m2 L1 L2 phi segunda 2 coseno de la diferencia más L1 L2 m2 phi.2 por phi.1 menos phi.2 por menos el seno de phi1 menos phi2. Cierro. Sigo viendo términos. Menos m2 L1 L2 phi.1 y phi.2 seno de phi1 menos phi2. En cuanto a esos senos de phi1 menos phi2 sé que vienen de aquí. Esos términos los he sacado sacando derivadas por aquí. ¿Y qué más me queda? Menos g. Esto claramente viene del potencial, viene de la v. O sea que esto es la derivada de v respecto a la coordenada, la y, ahora la phi. m1 más m2 L seno de phi1. Ya tienen para entretenerse a sacar esto, ¿vale? Y se puede simplificar un poquito. Si no me equivoco, este término debe cancelar este de aquí. Queda multiplicado por el seno y por todo lo demás, m2, L1, L2, etc. O sea que se puede simplificar un poco. Y ahora lo mismo para la phi2. ¿Vale? ¿Se entiende el procedimiento? Independientemente de que si una derivada respecto a phi1 lleva un 2 más o un 2 menos. Pero la manera de obtener la ecuación de movimiento de una coordenada generalizada es construir el lagrangiano y sacar derivadas. Eso es la ecuación de Euler-Lagrange completa para la primera coordenada. Para la segunda coordenada tienes otra ecuación parecida. ¿Vale? Si quieres completar el sistema, sacas la segunda. ¿Cómo vamos? Pero no quiero perder más tiempo sacando derivadas. Voy a hacer algo más interesante. Como me quedan 3 minutos, no mucho. Voy a dar la solución a la otra, a lo mejor. Pero voy a dar ambas en la aproximación de pequeñas oscilaciones. Esa ecuación es muy no lineal, hay un montón de cosas multiplicándose unas a otras. Me voy a dar la aproximación de pequeñas oscilaciones. Es decir, phi1 y phi2 son variables que toman un valor mucho menor que 1. Entonces el seno de phi viene a ser la misma phi y el coseno de phi viene a ser 1. ¿Vale? Los ángulos son muy pequeños. Bueno, el ángulo lo mido en radianes, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo queda el sistema de ecuaciones? Son 2 ecuaciones. Esta es una, la linealizo. ¿Qué quiere decir la linealizo? Quiere decir que sustituyo eso. Eso es expandir esta ecuación en serie de Taylor, a primer orden, en las phi's. Lo mismo con las phi puntos. Hay que expandir esa ecuación a primer orden en las phi's y las phi puntos. Lo mismo hago con la segunda. Escribo la segunda y la linealizo. Y queda este sistema que voy a dar. M1 más M2 por L1, M2 por L2,
M2 por L1, M2 por L2, phi segunda 1, phi segunda 2, más G, M1 más M2 por phi 1, G por M2 phi 2 igual a 0, 0. A ver si entendemos la física de este sistema. Como hay dos coordenadas generalizadas, phi 1 y phi 2, hay dos ecuaciones que se obtienen de esa manera, ¿vale? Se aplica la ecuación de Euler-Lagrange y luego se linealiza. Bien, ¿qué veo aquí? Vamos a empezar por la de phi segunda 2. Este término es fácil de reconocer, es masa por aceleración referido a una variable angular. Veo la aceleración angular multiplicada por la longitud, que es la aceleración lineal, multiplicado por la masa. Y lo que hay aquí es masa por gravedad. Esto no tiene dimensiones, es correcto. Vale, o sea que aquí leería la ecuación de un solo péndulo. Lo que pasa es que como ahora tengo dos, el movimiento de este péndulo está acoplado a lo que le pase al 1. Esto está multiplicando la aceleración del 1. O sea que por acelerarse el primer péndulo, el segundo se acelera también. Eso es este término. ¿Vale? Al revés, si miramos el primer péndulo, pues podríamos intentar reconocer aquí un péndulo de masa, la suma de las dos. M1 más M2, L1 por phi segunda su 1. Esto, el término diagonal, sería un péndulo con la suma de las masas. Efectivamente. Esto ocurriría si fijara phi 2. Imaginemos que phi 2 es constante. Entonces solo tengo un péndulo que en vez de ser un punto es una barra deformada, oscilando. ¿Vale? Pero es un solo péndulo. Sin embargo, si el segundo péndulo se mueve, phi cambia, tengo ese término que acopla el movimiento del primero y el segundo. O sea que es un sistema de dos ecuaciones acopladas lineales. ¿Vale? El próximo día tratamos un poquito los osciladores acoplados. He was on the brink of extinction.